Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a Sumario Criminal. Hoy les traigo un caso sucedido en el Reino Unido hace ya unos cuantos años. A continuación, todos los detalles. El caso que les relatamos hoy es tan solo una pequeña muestra de cómo los traumas psicológicos severos sufridos en la infancia pueden hacer mella en la personalidad de alguien, llegando a actuar como un verdadero psicópata e incluso asesinando a sangre fría aún en una edad muy temprana. No obstante, también es una muestra de cómo, bajo el tratamiento y las condiciones adecuadas, una persona que cometió actos terribles puede rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad. Mary Flora Bell nació en Newcastle upon Tyne, Inglaterra, el 26 de mayo de 1957. Su madre, quien ejercía la prostitución, solía ausentarse a menudo de su hogar, viajando a la ciudad de Glasgow, Escocia, debido a su trabajo. Mary fue la primera hija de Betty, la cual nació cuando ésta tenía 15 años. No se sabe con certeza quién es el padre biológico de Mary, pero gran parte de su vida ella creyó que se trataba de Billy Bell, un criminal arrestado por robo a mano armada, el cual se casó con Betty un tiempo después del nacimiento de Mary. Varias personas ajenas al círculo familiar señalaron que Betty intentó en más de una ocasión quitarle la vida a Mary simulando un accidente. Estos hechos sucedieron durante los primeros años de vida de la niña. La misma Mary dijo que fue víctima de abuso sexual por parte de su madre en varias ocasiones, pues aseguraba que Betty la obligaba a tener sexo con hombres adultos desde que ella tenía 4 años, a cambio de dinero. Según los registros, el 25 de mayo de 1968, y a tan solo un día de cumplir 11 años, Mary asesinó a un niño llamado Martin Brown, de 4 años, en una casa abandonada en Scotswood. Hasta donde se sabe, ella se encontraba sola en el momento de los hechos. Más tarde se supo que ella y su amiga llamada Norma, de 13 años, entraron en una enfermería de la zona, donde realizaron actos de vandalismo y dejaron notas donde Mary se responsabilizaba por el asesinato recién cometido. Sin embargo, las autoridades desestimaron este incidente pensando que se trataba de una broma de niños. El 30 de julio de ese mismo año, Mary y Norma cometieron un asesinato juntas, pues estrangularon a un niño de 3 años llamado Brian Howie. En los informes policiales se llegó a la conclusión de que Mary regresó a la escena del crimen con una navaja para escribir sus iniciales, MB, en el abdomen de la víctima. También usó unas tijeras para cortar mechones del cabello de la víctima y luego finalmente le cortó los genitales. Los testimonios de Norma y Mary se contradijeron mucho, por lo que nunca se supo con total certeza lo que verdaderamente ocurrió. Al principio, la muerte de Martin Brown fue considerada un accidente, debido a que no había pruebas de que se tratara de algo más y mucho menos de un homicidio a sangre fría, pero más tarde su muerte fue vinculada con el homicidio de Brian Howie, y finalmente, en agosto de ese mismo año, ambas fueron detenidas y acusadas de homicidio en segundo grado. Mary y Norma fueron llevadas a juicio el 5 de diciembre de 1968. El proceso judicial duró 9 días y la corte estaba abarrotada por la prensa. En el juicio se le preguntó a Mary cómo ella sabía que Martin había sido estrangulado, tomando en cuenta que este dato se mantuvo todo el tiempo como confidencial. También el forense incriminó a Mary al demostrar que se encontraron fibras de su vestido en los cuerpos de las dos víctimas. También se encontraron fibras del vestido de Norma en los zapatos de Brian, pero la duda permanecía sobre qué tanta culpa podría tener Norma en los homicidios. Se dice que lo que realmente se trataba de averiguar en ese juicio era si Mary era una pequeña niña trastornada o en verdad se trataba de un monstruo. Mary Bell fue condenada por homicidio, pero lo que no estaba muy claro era qué tan severo sería el castigo que se le impondría a su amiga Norma. La defensa tenía que probar que Mary estaba psicológicamente enferma y que no comprendía la magnitud de sus actos. Después de los testimonios de las niñas, la corte llamó a los psiquiatras para que las examinaran, y estos concluyeron en que creían que Mary debía ser internada en una institución mental, ya que padecía una personalidad psicópata, demostrando falta de empatía y cariño hacia los seres humanos y siendo propensa a actuar por impulso sin pensar en las consecuencias de sus actos. Los jueces tardaron un buen rato en deliberar las sentencias, y Norma tembló de emoción cuando la encontraron inocente de los cargos que se le imputaron en ambos homicidios, pero no obstante fue puesta bajo supervisión psiquiátrica. Sin embargo, Mary fue encontrada culpable de asesinato en ambos casos, con cargos de asesinato, delegar responsabilidades y buscar complicidad. Su detención sería por tiempo indeterminado.
Mary se convirtió en el centro de atención de la prensa británica y de la revista alemana Stern desde el mismo instante en que fue a prisión. Su madre, Betty, vendió en múltiples oportunidades historias sobre Mary y también llegó a conceder muchas entrevistas a la prensa acerca de su hija. Mary volvió a aparecer en los titulares de la prensa en 1979, cuando escapó brevemente de su custodia en prisión. Finalmente, ya aparentemente recuperada y rehabilitada, Mary Bell fue liberada a los 23 años, el 14 de mayo de 1980. Su primer trabajo fue en la enfermería local para niños, pero determinaron que este no era un trabajo apropiado para ella. Después regresó a casa con su madre y conoció a un joven que la dejó embarazada, pero estalló la polémica a causa de si a la mujer que había matado a 2 niños se le debía permitir que se convirtiera en madre. Mary Bell alegaba que desde el nacimiento de su hija había tomado una nueva conciencia sobre los crímenes que había cometido, que algo había cambiado dentro de ella debido al tratamiento que recibió y que había pasado de ser una niña asesina a una madre cariñosa. Ella luchó arduamente por su derecho a ser madre, alegando que era otra persona, que se había rehabilitado y que se arrepentía de lo que había hecho en su infancia. Más tarde conoció a un hombre del cual se enamoró, se fue a vivir a un pequeño pueblo, pero sin embargo los oficiales tenían que avisar a las autoridades locales de su presencia, por lo que de inmediato los habitantes del pueblo organizaron marchas, exigiéndole a la asesina que se marchara. Finalmente se le otorgó un nuevo nombre y se le garantizó el anonimato por mandato judicial para que pudiera empezar su nueva vida. La garantía de mantener su anonimato se extendió a su hija hasta que ésta cumpliera los 18 años. Su hija no supo sobre el pasado de su madre hasta que, cuando tenía 14 años, los periodistas encontraron la localidad donde vivían y se vieron obligadas a salir con sábanas sobre sus cabezas. Después de eso tuvieron que ser reubicadas secretamente y se les otorgaron nuevos nombres. En 1998 le concedió una entrevista a la periodista, historiadora y biógrafa Gita Sereni, dando testimonio acerca de su vida y dando detalles acerca del abuso sufrido a manos de su madre prostituta y sus clientes. El 21 de mayo del 2003, Mary ganó una batalla legal en la Corte Suprema de Justicia para mantener su anonimato y el de su hija por el resto de sus vidas. En 2009 nació la nieta de Mary. Y bien, gente bella, hasta aquí el caso de hoy. Espero que les haya resultado informativo. Como siempre digo, recuerden que me ayudan mucho dejándome su me gusta. Hasta aquí el caso de hoy. Me despido, les mando un abrazo y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Sumario Criminal. Bye bye.